Los cuernos de respeto. Un día, la abeja Víctor estaba como todos los días duchándose y merendando miel. Luego se fue por toda la ciudad a dar las vueltas que siempre daba. Como siempre, no picaba a nadie, porque ella era consciente del respeto que había que tener por las personas. De hecho, solo entraba en las casas cuando tenía permiso y cuando ella misma se sentía respetada. Esta era su rutina de todos los días. Pero un día algo cambió. Se fue con unos amigos humanos a un acantilado, pero el agua no tenía casi corriente, parecía una piscina. Entonces, como se sintieron seguros, se empezaron a tirar de bomba. Se estaban divirtiendo mucho, cuando en un tiro de bomba de Víctor, justamente cayó una pequeña piedra, que llegó a parar justo encima de él. Y de repente apareció un monstruo gigante, llamado el monstruo de las piedras. Entonces, cuando el monstruo de las piedras intentó atacar a Víctor, sus amigos quisieron salvarle, pero no lo querían hacer de cualquier manera, de cualquier forma, sino que lo hicieron tal y como Víctor les había enseñado, con el poder del respeto. Fue así como con el poder del respeto y de la amistad le salvaron. Entonces, cuando el monstruo de las piedras se disculpó, a Víctor empezaron a salir unos cuernos enormes. Estos cuernos eran mágicos porque cuando tocaban a alguien, de repente hablaba y actuaba con todo el mundo, desde el respeto, tal y como había sucedido con el monstruo de las piedras. Los días pasaban y le crecieron tantos cuernos que llegó un día que nació un árbol, con pétalos rosas entre los cuernos. Al ver esto, una nube enfadada vino porque quería molestar a este árbol. La nube sopló y sopló y sopló hasta que tiró más de 30 hojas rosas y bonitas. El árbol le envió las rosas que habían caído a la nube porque quería hacerle cambiar de opinión. Le dijo que el árbol no era malo, que sin árbol no hay oxígeno. Ellos dijeron: te daremos una segunda oportunidad. La nube se lo pensó. No terminaba de confiar en ellos. Entonces la abeja le dio la llave del candado de su propio corazón, como muestra de confianza. La nube se emocionó mucho al abrir ese candado y ver lo que había dentro del corazón. Solo había respeto y cariño y amor hacia todo el mundo. Entre todas las cosas que había en el corazón de Víctor, la nube encontró una lupa y una bombilla, y con eso fue a recorrer todo el mundo en uno de sus viajes. La nube se perdió y empezó a caminar en círculos. Cuando ya no podía pasar y cayó rendida, encontró un mensaje que le enviaba la abeja Víctor, con una llave dentro, diciéndole: tú podrías. Y entonces la nube entendió que ella como nube tenía el poder de hacer llegar el mensaje al mundo entero. Y así lo hizo, hasta que llegó al cielo y abrió el candado del cielo. Y desde entonces todo el mundo supo actuar con respeto y amor, todo gracias a la confianza que la abeja Víctor le dio en su día al abrirle el corazón. Y pensar que todo esto empezó un día cualquiera en que Víctor jugaba tranquilamente con sus amigos y amigas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Muchas gracias!